Todos lo conocían como el viejo que barre. Nadie sabía su nombre. Nadie le hablaba. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Hasta que un día, una niña pequeña se acercó a él, lo abrazó frente a todos y lo llamó papá. Ese instante detuvo todo en el restaurante y desenterró una verdad que había sido ocultada durante décadas. El restaurante Monteverde era, desde hacía más de 40 años, un emblema de la alta cocina y la tradición en la ciudad. Sus muros guardaban historias de generaciones, recetas ancestrales y el esfuerzo de quienes lo habían hecho grande. Sin embargo, con la muerte del fundador, Rafael Monteverde, todo comenzó a cambiar. Su nieto Leonardo, un joven empresario de apenas 30 años, heredó el mando, pero con él no llegó el amor ni la pasión por la cocina. Leonardo siempre había estado más interesado en los negocios y el poder que en la magia de un buen plato. Desde que tomó las riendas, su única obsesión fue aumentar las ganancias y proyectar una imagen de éxito y lujo, sin importar a qué costo. Su vestimenta impecable y su mirada fría no dejaban lugar a dudas. Era un hombre que gobernaba con dureza y sin emociones. El ambiente dentro del restaurante se volvió tenso y opresivo. Los empleados ya no trabajaban con alegría ni orgullo, sino bajo la estricta supervisión de cronómetros y evaluaciones que convertían cada movimiento en una obligación mecánica. Las recetas tradicionales fueron reemplazadas por platos modernos, llamativos en presentación pero vacíos de sabor y alma. En medio de ese torbellino de cambios y frialdad, existía una figura que parecía ajena a todo, invisible para muchos, pero imprescindible para el funcionamiento diario. Don Evaristo. Era un anciano de piel clara, arrugas marcadas por el tiempo, cabello canoso y recogido en una coleta corta. Su espalda, encorvada por los años y el trabajo duro, se movía con lentitud mientras barría los pasillos y limpiaba cada rincón con dedicación silenciosa. Don Evaristo nunca se quejaba. No decía palabra cuando Leonardo lo humillaba frente a los demás, ni cuando lo miraban con desdén o indiferencia. Él aceptaba su lugar, como si fuera un fantasma que solo existiera para cumplir su labor sin hacer preguntas ni exigir respeto. Una tarde, mientras Leonardo supervisaba la cocina con su habitual arrogancia, vio a don Evaristo servirse un poco de sopa de una olla grande, probablemente porque no había tenido tiempo para comer. Leonardo, sin pensarlo dos veces, lo confrontó delante de todos. «¿Y este quién se cree?», gruñó con desprecio. «¿Ahora se sirve comida que no le pertenece? ¿Qué sigue? ¿Robar el postre?». Don Evaristo bajó la cabeza, recogió la cuchara y limpió con cuidado el borde de la olla. No respondió, pero en sus ojos había una tristeza profunda, un peso que nadie entendía. Los demás trabajadores se sintieron incómodos, pero ninguno se atrevió a intervenir. Leonardo era el jefe, y su palabra era ley. Era un sábado por la mañana y el restaurante Monteverde vibraba con la actividad habitual. Las mesas estaban ocupadas, los chefs se movían con precisión y los meseros atendían con rapidez y cortesía. Leonardo recorría el lugar con su paso firme y mirada escrutadora, inspeccionando cada detalle, sin dejar espacio para errores. La atmósfera era impecable pero fría, carente de vida y calidez. Don Evaristo, como cada día, llegaba temprano para comenzar su trabajo. Con su andar pausado y paciente, llevaba su cubeta metálica y la escoba a los pasillos que siempre mantenía limpios. Su rostro, marcado con arrugas y con piel clara, reflejaba años de sacrificio y dedicación silenciosa. La coleta corta en su cabello canoso apenas se movía mientras barría, como si el tiempo y el mundo no pudieran apresurarlo. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y una niña pequeña irrumpió en el restaurante. De unos 6 o 7 años, con piel clara y un largo cabello oscuro recogido en una trenza, vestía un sencillo vestido azul y zapatos blancos. Corrió sin miedo, como si supiera exactamente a dónde iba. Con una voz clara y llena de emoción, la niña gritó: «¡Papá!». La cubeta que don Evaristo sostenía cayó al suelo y el sonido metálico resonó en el espacio. El restaurante quedó en silencio absoluto. Los clientes dejaron de comer y los empleados detuvieron sus tareas.
Todos los ojos se posaron en la escena que acababan de presenciar. La niña corrió hacia el anciano y se lanzó a sus brazos. Evaristo la sostuvo con cuidado, casi incrédulo, mientras ella escondía su rostro en su pecho, buscando refugio y amor. Era una imagen tan inesperada como conmovedora. Una mujer joven, vestida con ropa sencilla y expresión nerviosa, apareció detrás de la niña disculpándose con la mirada. «Lo siento, se soltó de mi mano», dijo suavemente. «No sabía que vendría directo hacia usted». Don Evaristo, con voz temblorosa pero firme, respondió: «No te preocupes, ella tiene derecho a buscarme». Leonardo, sorprendido y desconcertado, se acercó con cautela. «¿Quién es ella?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Esta niña es su hija». El anciano lo miró con tristeza y respondió: «No, es mi nieta». El murmullo creció entre el personal y los clientes. Nadie sabía que don Evaristo tenía familia, y menos aún que su nieta estuviera ahí, en ese momento. La niña miró a Leonardo con ojos llenos de inocencia y dijo: «Mamá me contó que usted es importante, que ayudó a construir este lugar». La mujer asintió y explicó: «Mi padre trabajó con su abuelo desde que el restaurante era solo una pequeña cocina con pocas mesas. Mi hija debía venir a conocerlo». Leonardo palideció. Un recuerdo enterrado, una historia que había ignorado y menospreciado, comenzaba a emerger. El conserje al que había humillado durante meses no era simplemente un empleado, era parte esencial de la historia y el alma de Monteverde. Esa mañana cambió todo. El orgullo y la arrogancia comenzaron a ceder ante la verdad y la emoción. ¿Qué harías tú si descubres que la persona que siempre ignoraste fue en realidad quien ayudó a construir todo lo que tienes? Déjame tu opinión en los comentarios. Después del impacto que causó la aparición inesperada de la niña en el restaurante, el ambiente en Monteverde se tornó denso, cargado de silencios y miradas furtivas. Nadie podía ignorar que algo estaba cambiando, que la rutina se había visto sacudida por una verdad largamente guardada. Leonardo, por primera vez, se encontró con la necesidad de entender más allá de su arrogancia. Decidió buscar a don Evaristo para hablar a solas, alejado de miradas curiosas y de su habitual actitud fría. Lo encontró en la pequeña bodega, un cuarto con poca luz y olor a madera vieja, donde guardaban herramientas y cajas. El anciano estaba sentado en un banco, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Su rostro reflejaba años de sacrificio y un cansancio que iba más allá de lo físico. «Don Evaristo», comenzó Leonardo con respeto inusual, «quiero entender. Quiero que me cuente su historia». El anciano levantó lentamente la mirada, encontrando en los ojos de Leonardo una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Asintió en silencio y comenzó a relatar. Hace más de 40 años, cuando Rafael Monteverde aún vivía, don Evaristo fue mucho más que un conserje. Fue mano derecha del fundador, un hombre que no solo ayudaba en la cocina y la administración, sino que puso el corazón en cada rincón del restaurante. Contó cómo había tenido un hijo, el padre de la niña que apareció aquella mañana, pero que una tragedia familiar lo separó. La madre del niño decidió alejarse para protegerlo, y desde entonces, don Evaristo dedicó su vida a buscar a su nieta, con la esperanza de algún día reunirse. Mientras hablaba, Leonardo comenzó a ver no solo al conserje, sino al hombre que había sufrido pérdidas profundas, que había vivido en el anonimato, pero con la dignidad intacta. «Nunca hablé de esto porque pensé que nadie querría escuchar», confesó Evaristo. «Me sentí invisible y temí que mi historia no importara». Leonardo sintió una mezcla de culpa y admiración. Reconoció que había juzgado sin conocer y que la humildad y el sacrificio de aquel hombre eran más valiosos que cualquier logro empresarial. Después de aquella conversación en la bodega, Leonardo sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. La dureza y el orgullo que siempre lo habían definido parecían ceder ante la humildad y el sacrificio que había descubierto en don Evaristo. Al día siguiente, decidió actuar diferente. En lugar de esquivar al anciano, se acercó a él mientras limpiaba uno de los pasillos del restaurante. Leonardo llevaba su traje oscuro, impecable, pero esta vez su mirada era más suave, menos altanera. «Don Evaristo», lo llamó con voz calmada, «quiero que sepa que lo respeto.
y que valoro todo lo que ha hecho por este lugar». El anciano levantó la vista, sorprendido. Sus ojos claros se llenaron de emoción contenida y una sonrisa tímida apareció en su rostro marcado por las arrugas. «Gracias, joven», respondió con humildad. «Eso significa más de lo que imagina». Leonardo comenzó a incluirlo en decisiones importantes, pidiéndole su opinión sobre algunos detalles del restaurante, desde la organización hasta el menú. Poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Los empleados notaron que el conserje ya no era invisible, sino una figura respetada y valorada. El ambiente, antes frío, comenzó a llenarse de una calidez que hacía tiempo había desaparecido. La nieta de don Evaristo también comenzó a visitar con frecuencia. La niña, con su inocencia y alegría, rompía las barreras entre el viejo y el joven empresario. Leonardo se sorprendió al ver cómo la presencia de la pequeña suavizaba incluso su carácter más duro. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios y las luces del restaurante se encendían, Leonardo comprendió que Monteverde no era solo un negocio, sino una familia, y que el verdadero valor no estaba en las paredes ni en las cuentas bancarias, sino en las personas que lo mantenían vivo. Por primera vez, decidió dejar a un lado su orgullo para abrir su corazón. Con el paso de las semanas, la historia de don Evaristo y su nieta empezó a circular entre los empleados del Monteverde. Lo que antes era un secreto a voces se convirtió en un relato compartido, una verdad que unía a todos bajo un mismo techo. Leonardo, decidido a cambiar no solo su actitud, sino también la cultura del restaurante, convocó a una reunión con su equipo. Quería que todos entendieran que Monteverde no era solo un lugar para comer, sino una familia que debía basarse en el respeto, la empatía y la verdad. Durante la reunión, don Evaristo, apoyado por su nieta, contó con voz firme su historia de sacrificio y esperanza. Habló del amor por su familia, de los años de búsqueda y del deseo de reconciliación. Los empleados escucharon conmovidos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de comprensión y renovado respeto. Leonardo vio en sus rostros el cambio que siempre había buscado, un equipo unido no por obligación, sino por conexión humana. Sin embargo, no todos recibieron con agrado el cambio. Algunos clientes exigentes cuestionaron la mezcla de negocios con historias familiares, preguntando si un restaurante de lujo debía involucrarse en dramas familiares. Leonardo enfrentó esas críticas con firmeza. Monteverde no es solo un restaurante, es una familia. Aquí el respeto y la verdad son nuestros ingredientes principales. Esa declaración resonó en el corazón de muchos. La niña, símbolo de esperanza y unión, seguía visitando el restaurante con alegría, recordando a todos que detrás del éxito y el lujo está la humanidad que lo sostiene. Monteverde entró en una nueva etapa, más humana, cercana y real. Leonardo entendió que la verdadera riqueza no está en las ganancias, sino en el amor, la reconciliación y el respeto. Y que a veces, para construir el futuro, primero hay que sanar el pasado. Esta historia nos recuerda que detrás de cada persona, por humilde que parezca, puede esconderse un mundo de sacrificios y amor. Que la verdadera grandeza no está en el dinero ni en el poder, sino en el respeto y la humanidad que brindamos a quienes nos rodean. Si te conmovió esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos que tocan el corazón. Déjame en los comentarios qué harías tú si descubrieras un secreto así en tu propia familia. Tu opinión es muy importante y juntos podemos crear una comunidad que valore lo que realmente importa. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.